dentro de la formación que yo hago de marketing para artistas, hay una de las alumnas que se llama Cristina Cortés, que ella hace tango, hace danza, hace clases, hace espectáculos, y ella tenía algunos bloqueos que no la dejaban avanzar. Entonces encontró a Pau y a mí me llamó encantada: oye, he encontrado a una chica que me ha ayudado un montón, te la recomiendo mucho, mira a ver si le puedes hacer una entrevista que nos va a ayudar a un montón de gente. Y bueno, ese es el motivo por el que está aquí, pero yo personalmente pues todavía no tengo el placer de conocerla, pero nos va a contar un poquito qué es lo que ella hace, cuál es su metodología, y entonces empezamos con las preguntas. Pau, si puedes, si eres tan amable. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Un placer compartir. Gracias por ser un kamikaze y no conocerme de nada y abrir este espacio de comunicación que me parece buenísimo. Y bueno, les cuento un poquito cómo llego a este encuentro con ustedes. Hace muchos años tuve un momento clave para mí, que es, yo estaba estudiando odontología, una carrera por mandato familiar que tenía que hacer y tenía que ser muy responsable como hermana mayor, tenía que cumplir con todos los mandatos. Estaba en cuarto año de la facultad. En simultáneo tenía mi grupo de teatro independiente y realmente me apasionaba el teatro. Y ya en cuarto año de la facultad de odontología digo, bueno, me voy a meter en la facultad de teatro para hacer algo realmente a full. Y me encontré completamente estallada con todas las obligaciones de las dos carreras al mismo tiempo, pero no solamente eso, sino que realmente fue el primer acto de exponerme a mí misma y de tomar una decisión que fue lo más relevante que hice en aquel momento, que es decir, esto no lo quiero para mí y sí elijo esto porque es lo que me apasiona y a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Entonces, comunicar esto a mi familia fue un acto realmente de exposición, de encontrarme con muchísimos miedos y comenzar una autoobservación muy profunda que me reveló un montón de cosas eh, y que realmente me permitió encontrar un montón de herramientas, formaciones, recursos, técnicas, etcétera, etcétera. Y como actriz también estuve en primera persona en esa situación de sentir miedo a exponerme, el perfeccionismo, el querer controlar todo, el sentir que no validaba y valoraba lo que hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que también fue como que me abrió una pregunta profunda de cómo puede ser que con lo que amo, el teatro, ser actriz, estar en escena, crear, etcétera, etcétera, no puedo estar disfrutando al 100% de esto. Entonces me puse ahí como a full en esto tiene que ser disfrutado del principio al fin. Y, y bueno, pasaron un montón de cosas y me fui permitiendo disfrutar cada vez más, 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 hasta el punto en que, claro, veía gente en escena y claro, yo al haberme observado tanto, tenía como una mirada bastante refinada en qué está pasando, qué hace, por ejemplo, mis amigos músicos los veía y decía, estás detrás, oculto o oculta detrás del instrumento, no estás brillando, fíjate si la puesta en escena fuese así o así, lo que pasaría, qué pasa con tu lenguaje corporal. Bueno, solamente por compartirlo y al final estos amigos y amigas me dijeron, ¿por qué no nos asesoras un poco en esto, guíanos en aquello, fíjate qué pasa con esto, tengo este bloqueo, este miedo, me está pasando esto o lo otro? Y al final comencé a dedicarme, comenzó mi proyecto que se llama Tu Nota Única, en 2016 aquí en Barcelona, y empecé con músicos específicamente, pero luego se fue transformando porque venía muchísima gente a mis charlas gratuitas y me decían, yo no soy artista, pero puedo participar en esto, por supuesto que sí, y entonces les decía, bueno, para mí todo el mundo es artista, lo que pasa es que hay algunos se dedican profesionalmente y otros disfrutan de su arte, porque sí. Bueno, no quiero enrollarme demasiado, la cuestión es que empecé con esto, hice un método que se llama CREA y siento que es ahora lo que está ocupando, lo que es protagonista en mi vida. Acompañar a las personas a expresar su nota única, la nota única entendida como esa particularidad que tenés para aportar, siendo la persona que sos,
todo el mundo tiene una particularidad. Yo les decía a los músicos, hasta inclusive leyendo una partitura, que no te podés salir de esa partitura, tenés una forma de interpretarla particular, única y irrepetible, irrepetible. Entonces, bueno, esa es mi invitación. Me encantaría que lo que ocurra aquí, siempre digo, a veces es más importante salir con más preguntas que respuestas. Entonces, ábranse a generar esas preguntas, a autoobservarse, porque es la primera invitación potente que les voy a hacer siempre. Autoobsérvense, tengan noticias de ustedes mismos, ustedes mismas, y sientan que a partir de eso empiezan a abrir una trama que puede revelarles muchísimos potenciales, más aún de los que ustedes ahora reconocen. Entonces, esa nota única o notas únicas están ahí para que ustedes brillen. Y mi propósito es acompañarte a brillar. Así que vamos a por ello. Juan Manuel, a las preguntas. Vamos con esas Muy bien, preguntas. muchas gracias. Vamos a ver, pues mira, la primera pregunta es de una alumna que, bueno, yo para las personas que no me conocen mucho, yo tengo una formación de marketing para artistas y por eso estamos aquí. Tenemos la comunidad de marketing para artistas, tanto por email como por WhatsApp, y ahí vamos dando recomendaciones para que los artistas puedan ganar más dinero trabajando menos o con la metodología más productiva y eficiente. O sea, al final la cosa es que podamos optimizar nuestro tiempo y nuestro trabajo, pero me encargo solo de la parte económica. Entonces, claro, el tema de la mentalidad yo sé que es muy importante, todos tenemos bloqueos en un área o en otra, y entonces algunas tareas de las que les mando a los alumnos, pues a veces se quedan como bloqueados o parados porque o les da vergüenza o les da pudor o no se atreven o creen que eso es muy atrevido o se sienten mal porque creen que al hablar con un cliente les están molestando, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las alumnas es Yoraima, que está aquí, y la pregunta de ella es, el tema al que tengo pánico es tener que llamar en repetidas ocasiones a una persona hasta que obtienes el sí o el no respecto a la programación de tu espectáculo. Entonces, a Yoraima la tenemos aquí. Yoraima, ¿tú quieres apuntar algo más sobre esa pregunta o eso es lo que te gustaría que te hablara un poquito, Pau? Hola, pues a ver, básicamente, bueno, hola a todo el mundo. Básicamente es cuando tengo que hacer la primera llamada, no tengo ningún problema. O sea, llamo al cliente, tanto sea privado o de aspecto de una organización pública. El problema, cuando hago la segunda llamada para saber si ha llegado la información y me dicen sí, todo ok, lo revisamos y te decimos con lo que sea, nunca llega, o sea, nunca vuelven a contactarte como tal, a no ser que haya alguien interesado y te llame para decirte, oye, que nos interesa, te contratamos. El problema es que no te dejan claro el no, o sea, el, oye, no nos interesa tu producto, vale, yo genial, no vuelvo a llamar y ya está. Te lo dejan como abierto, no te dicen si sí o si no, entonces tú tienes que estar llamando repetidas veces porque nos ha aconsejado Juanma que tienen mucha carga de trabajo, entonces a veces se les olvida, que es normal. Entonces Mm. tienes que llamar. Y en la tercera, cuarta llamada, e incluso quinta o sexta, que yo hasta que no me dan el no, no dejo de llamar, pues me da como ansiedad. O sea, como que digo, hago 20.000 cosas antes de poner a hacer eso. Entonces es básicamente eso, cómo abordarlo un poco porque como que se te acelera el corazón y me suenan hasta las manos y todo. Mm. Vale, a mí me surge otra pregunta y es, ¿qué sentís que se está poniendo en riesgo cuando haces la tercera, cuarta, quinta y sexta llamada? O sea, ¿cuál es el riesgo? O sea, ¿qué es lo que sentís autoobservándote que te genera ansiedad? O sea, que te digan que no, ser una pesada, sentir mm, que se está poniendo en duda la calidad de lo que estás ofreciendo o el espectáculo no tiene sentido, no vale, no, o qué te van a decir o qué es cuál es el riesgo que sentís No, ahí. básicamente siento o sea, que se me catalogue como pesada eh, porque sí que he recibido una vez la respuesta por parte de una organización pública de, no, sí, 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 ya te tenemos muy en cuenta que has llamado repetidas veces, pero no me han dicho si están interesados o no. Entonces,
es básicamente eso, que se te tache como pesada y que digan, mira, por pesado, pues no te programamos. O sea, no por calidad del espectáculo, o por, simplemente porque te cataloguen en algo que tienes que hacer. Sí. Vale, aquí otra cosa que me viene es, em, bueno, hay un temazo que se abre y es el tema de la comunicación, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que nosotras creemos que son obvias, o sea, que se han entendido y quedan claras, y otras que no. En el tema de la comunicación humana, los obvios no existen. O sea, hay que ser muy clara en cómo se dice y cuáles son las pautas que se plantean. Por ejemplo, eh, tiempos, preguntar tiempos y pedir una respuesta concreta de, ¿me puedes decir X cantidad de tiempos? Vale, sí, tal, tantos. Ahí vos tenés que también, siento, abrirte intuitivamente a ver cuándo sentís que la persona, o preguntar directamente, o sea, o decirlo literalmente, no quiero ser pesada, pero necesito esto porque necesito saber los tiempos, organizar mi agenda. Si me decís que no, yo tranquila, pero si me decís que sí es posible, vuelvo a llamar en tal día, o tal día, o para tal día te queda bien, ¿no? Como tener ese diálogo súper honesto y directo en una relación horizontal, porque también lo que siento a veces es que a la persona que le estamos ofreciendo algo la ponemos en una distancia de poder, nos desempoderamos como quien ofrece. Y en realidad cuando vos estás ofreciendo algo hay una interrelación bidireccional siempre. Entonces, lo importante es cuáles son las pautas de comunicación, qué decís y cómo lo decís, cuáles son los tiempos que vos propones a esa persona y esa honestidad y esa cosa directa, ¿no? De esto es así, o sea, y no pasa nada si vos decís, mira, no quiero ser pesada, pero si yo quiero organizar mi agenda, necesito una respuesta de sí o de no. Vale, a lo mejor me falta el evidenciar que lo que me preocupa es eso y ya está. Porque, Claro, porque si lo digo como que, pues así es o sí o no y ya está, y pasas a otra cosa. Sí, no tengo ningún problema en que me digan que no, pero es como eso, el saber, la espera. Pero mm, si vas con la sinceridad, eso, decir, mira, es porque necesito organizar mi agenda y no quiero ser pesada y ya está. Me imagino, pues lo iré probando. vale, buenísimo, me encantará recibir tu feedback a ver qué ha ido funcionando y qué no. Vale, gracias. Gracias a vos. Bueno, Seguimos. mira, vamos a seguir. Aquí tengo otra pregunta que es de Andy, él no está, se tenía que ir, tenía un trabajo, y me ha dejado aquí un par de preguntas. La primera viene en torno a la vergüenza después del espectáculo. Él hace espectáculos de magia y, claro, mientras está actuando, pues hace lo que haga falta hacer porque está actuando y no pasa nada, ¿no? Pero mira lo que me dice. He visto compañeros que después del show graban a los espectadores a la salida y aprovechan para hacerles preguntas tales como ¿qué te ha parecido el show? ¿Te ha gustado? Y cosas parecidas. Supongo que luego usarán esa grabación para colgarlas en sus redes sociales y ayudarán a la gente pues a la venta de entradas o lo que sea. Pero a mí me da mucha vergüenza hacer eso. Creo que es muy agresivo y además, ¿qué te va a contestar la gente? Supongo que en realidad el artista que hace la pregunta no busca una respuesta sincera, solo las imágenes para colgarlas en sus redes sociales y por eso me parece muy violento y no me animo mucho a hacerlo yo. Esa sería la primera pregunta. Bueno, pues Mm, y vale, eso. bueno, esto tiene muchas capas. Lo primero, en cuanto al post escénico o post exposición, yo antes empezaba cualquier proceso por el pre-exposición y me di cuenta enseguida que el tema, el gran tema, está en el post exposición. Es ahí donde cuando terminamos lo que sea que estamos exponiendo o el espectáculo que estamos desarrollando, siempre hay un montón de crítica, o sea, de machaque personal. Ahí es donde se sienta el precedente para el siguiente preescénico. Y entonces, aquí les dejo para todos y todas la pregunta de cómo te tratas cuando terminas tus exposiciones o tu puesta en escena. ¿Qué te decís? ¿Cómo valoras lo que has logrado y cómo consideras que aquellas cosas que no han salido perfectas como querías, que en realidad la perfección no existe, simplemente está ocurriendo lo que está ocurriendo y punto, eh,
esas cosas que no han salido tan bien como te gustaría son la materia prima para la siguiente, el siguiente momento preescénico o para el siguiente momento en donde elaboras o producís lo que sea. Entonces, eso por un lado. El momento del escénico propiamente dicho, emocionalmente está alimentado por el post y el preescénico. Si yo en el post me estoy machacando y el preescénico estoy hiperexigiéndome solucionar un montón de cosas, el escénico no va a brillar, ni va a fluir, ni va a estar en armonía como sería lo óptimo, ¿sí? Y sobre todo, que a mí me ocupa muchísimo, es que disfrutes al 100% de tus 3 momentos creativos. Entonces, y que en realidad tu vida sea ese disfrute, ¿no? Que no es idílico, es posible. Lo que pasa es que creemos que el disfrute es, sé yo, Hollywood, no. Y el disfrute es una cosa sencilla del día al día, en donde vos estás valorando que esto te apasiona, que te motiva, que te impulsa, que te nutre y que esa serenidad, esa tranquilidad, eh, sí, esa endorfina, esa buena onda, está como un río subterráneo en tu vida, que tendrás bajones y subidas, sí, pero no son extremos. Entonces, eso por un lado, en lo que es el pre, el durante y el post escénico. Luego, el tema de la vergüenza. Para mí la vergüenza, en realidad, fíjate, lo traigo medio traído de los pelos, pero te lo digo tal cual. O sea, la vergüenza es algo que nos impusieron de afuera por alguien que tenía miedo a algo que estábamos haciendo cuando nosotros éramos niños o niñas. O sea, el primer impacto de vergüenza tiene que ver con la lectura de una persona externa que dice qué vergüenza, o sea, vergüenza, o el niño o la niña siente que no está respondiendo a lo que se espera de sí, y entonces existe ese sentimiento, ¿no? De avergonzarse. Entonces, la vergüenza siempre viene por la mirada externa. O sea, el qué dirán de mí, qué sienten de mí, qué piensan o hacen cuando yo hago tal o cual cosa. Entonces, observa a quién le estás dando el poder cuando sentís vergüenza. O sea, le estás dando el poder a lo que diga o no diga el espectador, le estás dando el poder a un crítico, una persona que le das autoridad, le estás dando el poder a... Te avergonzas de quién sos porque no, no sos el super crack de a quién le das el poder. Cuando te haces esta pregunta, ¿a quién le estoy dando el poder? Ahí siento bueno, que se revela la posibilidad de empoderarte y decir, vale, yo cómo quiero hacer las cosas, desde dónde quiero hacer las cosas, y ahí viene como el desenlace de todo este contenido que me compartís, Juan Manuel, que es, si yo honestamente, sencilla y honestamente pregunto a las personas qué le pareció el espectáculo, porque quiero honestamente recibir un feedback, lo haré desde ese lugar y diciendo, hey, no me lo tomo como nada personal, te puede gustar o no mi espectáculo, ¿qué te pareció? O sea, y vos abrís esa posibilidad de que las personas sean honestas y que puedan decir lo que les pareció. Si la persona se anima o no, ya es una cuestión de la persona. O sea, pero vos estás abriendo un diálogo con el espectador honesto, sencillo, que tampoco te lo vas a tomar como a título personal. Si la persona, también tenés que estar dispuesto a eso, ¿no? Que la persona te puede decir, no, la verdad que no me gustó por tal o cual cosa, pero esa crítica, ese desacuerdo, ese no me gustó, no tiene que ver literalmente con que tu espectáculo sea bueno o malo, sino con la lectura que hace la otra persona de tu creación, que siempre es completamente subjetiva porque las interpretaciones están al 100% siempre, y la interpretación que haga la persona de lo que vos creaste es como si se pusiera unas gafas y es la biblioteca de experiencias de esas personas, elaboran una idea, un sentido, una valoración de lo que vos hiciste, pero por su biblioteca de experiencias, no por lo que literalmente estás entregando. Entonces, para hacer una síntesis, es revisar el tema de la vergüenza y a quién le das el poder, revisar estos 3 tiempos creativos, del pre, el durante y el post, y revisar si realmente esa opinión que querés recibir o no es tu forma de recibir, por ejemplo, testimonios. A lo mejor
tampoco es tu forma de recibir tu testimonio porque sentís que es invasivo y que no fluye orgánica y naturalmente en vos, porque no es tu forma de relacionarte con la gente. Entonces, ahí hay una elección de cómo querés recibir el feedback de los demás y a ponerlo en acción. O sea, porque toda la teoría está buenísima, pero si no la pones en acción, si no mueves ficha, no tiene sentido. Entonces, dale una vueltita a esto y fíjate qué es lo orgánico, qué es lo liviano y honesto para vos en esa relación con el feedback que recibís o no del público. Claro, yo lo que veo es que él se siente muy violento a la hora de hablar con alguien porque piensa que quizás le puede molestar, ¿sabes? De hecho, la siguiente pregunta Claro, viene en relación a eso, que si quieres te la hago y aprovechamos. sí. Vale, pues la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo llamar a clientes antiguos, a clientes del pasado, para volver a ofrecer mis servicios, mi show, sin que sea violento para ellos y para mí? No sé por lo que estoy leyendo, que él se sienta violento con eso, quizás sea algo que eso sea lo que haya que trabajar, no lo sé, ¿eh? Es Sí, decir, porque la pregunta que me viene es, ¿qué te violenta claro, eso habrá que al saber. hacer el llamado? Porque Sí. si son clientes antiguos, sería hasta buenísimo, porque ya tenés un Claro, histórico claro, con esas personas. le vas a dar una alegría. Mira, acabo la pregunta. Es decir, yo tengo muchos datos de personas que me contrataron y quedaron contentas, pero no me atrevo a hacer una llamada o mandar un mensaje volviendo a recordar mi existencia con el propósito de ser nuevamente contratado. Creo que les estaría molestando con esa llamada. Entonces, claro, yo opino lo mismo que tú, Pau. Si yo hice una actuación, por ejemplo, en el caso de Andy, hace espectáculos de magia, hace 30 años hizo una actuación para un niño y ahora, 30 años después, llamas a los padres de ese niño y le dices que soy el mago que estuve ahí, que tengo un espectáculo nuevo para hacer un evento familiar y que recordéis viejos tiempos, yo creo que, vamos, se le caen las bragas. O sea, Total, a decir, ¿pero cómo? Claro que queremos. No sé. total, total. De Lo nuevo otro, aquí, sí, un sí, momentito. Lo otro que decía Yoraima, yo muchas veces en clase les digo que para que no tengan este pudor, que piensen que cuando están haciendo esto de las ventas, que es que en realidad les están haciendo un favor al cliente porque tienen un producto, un proyecto, un servicio maravilloso y les están dando la oportunidad de disfrutar de eso y dar la información de algo muy bueno y decir, oye, tengo esto que es buenísimo, si te interesa bien y si no también, y que no te afecte personalmente, eso puede ayudar mucho pues a que uno se tome su trabajo de una forma más ágil y menos personal cuando está haciendo tareas comerciales. Entonces, bueno, ahí diste en el clavo con eso de no te lo tomes personal. claro, Nada es personal. Vuelvo remarco así mucho, 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 que las personas elijan o no tu espectáculo o que les parezca lindo o feo, no es un atentado contra tu creación. Es la opinión, el sentir y la acción de la otra persona. O sea, no es que tu espectáculo esté bien o mal, sea excelente o sea un desastre. No te impongas ese autojuicio, porque no existe, no es así, no es literal. O claro. sea, Sí. no Bueno, te pues lo tomes como personal. el tema es ese, ¿no? ¿Cómo puede hacer él para llamar a esos clientes antiguos, que yo creo que sería una acción súper bonita y preciosa y de muy buen recibo por ellos, para no sentirse violento él? Es decir, Claro, para no porque autoviolentarse, ¿no? claro, porque no sé muy bien, creo que parte de la base es esa, ¿no? Pero cree que va a molestar a la gente y se va a sentir el violento porque cree que está molestando a la gente. Claro, bueno, ahí sería como para preguntarle también, hacerle varias preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que le violenta a él en relación a eso? O sea, ¿por qué siente esa violencia? Eh, ¿Qué riesgo siente? ¿Sí? Si siente riesgo de que le digan que no, que puede ser una posibilidad. Si siente riesgo que le digan que no, es esto que acabo de decir. Un no no implica que tu oferta o tu propuesta sea negativa. Simplemente que tal vez hay millones de situaciones o circunstancias que hacen que esa persona no quiera ahora ese espectáculo. Y yo le diría también que se permita la alegría de volver a contactar con esas personas, que haga la llamada desde ese lugar, o sea, desde la alegría de contactar una vez más con esas personas, eh, que inclusive siento que a veces esa persona no,
pero sí puede recordar tu presencia, tu espectáculo, tu servicio, y recomendarlo a otra persona. Entonces no sabemos cómo se activa la red del boca a boca. Entonces no es solamente contactar a la persona, sino todo lo que se puede hacer expansivo ahí en esa acción. Entonces, yo lo tomaría más que como una cosa de violencia, es como la alegría, la buena onda de volver a contactar con personas que ya has tenido, que ya has compartido tu espectáculo. O sea, básicamente es el cambio de, o sea, hacer un cambio de enfoque, Ujú. del desde dónde hago la acción. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que esa puede ser la clave para que se resuelva. Lo que pasa es que él tiene que ver cómo encuentra ese desde dónde. Exactamente. Y ahí hay que revisar, vuelvo a decirlo, qué me autoviolenta en esta situación. Claro. Bueno, pues ya lo verá y espero que le sirva. Vamos con la siguiente Sí, me pregunta. encantará escuchar el feedback, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en este caso la pregunta es de Eugenia y que es también una alumna y dice, bueno, no me lo ha dicho, lo he escrito yo porque es lo que pasa, me da mucha vergüenza hacer llamadas, por ejemplo, para hacer un estudio de mercado y debido a eso no puedo avanzar, ¿cómo puedo superarlo? La cosa es que dentro de la metodología que yo enseño de marketing para artistas, una de las partes es pues averiguar qué es lo que debemos cobrar por nuestros servicios y como muchos artistas se ponen el precio a ojo, Mm, pues eso es un error. O sea, vas a tener más o menos contrataciones si tu precio está en la media de lo que está pagando el mercado y el mercado es el grupo de personas que contratan servicios similares al tuyo. Entonces, para ujú. eso hay que hacer un estudio de mercado, que consiste en ir llamando a distintas empresas que ofrezcan, artistas que ofrecen lo que tú ofreces y pues preguntar por, yo qué sé, 10, 20, 50, 100 y luego sacar una media de cuál es el precio de lo que se está cobrando por lo que tú ofreces. No es tu servicio, es de otras personas, pero eso. Entonces, claro, a ella le da mucha vergüenza decir, pero que voy a llamar yo a alguien para decirle que me diga el precio. No, 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 me da mucha vergüenza. Entonces, Vale. O sea, pues esa persona tiene que llamar a unas como si quisiera agencias, contratar ese sí, servicio. eso es. Vale, wow, me Hay que parece llamar. súper Ah, divertido. mira, Eugenia, está aquí con nosotros. Ah, hola Eugenia. Vale, me parece, hasta les diría que ahí pueden hacer un juego de rol. O sea, si ustedes no tienen, o sea, pueden crear un personaje, literalmente, que sea la persona que quiere contratar los servicios y es más tomarse eso como un juego. De, a ver, yo soy la persona que quiere contratar en lo mismo que yo estoy haciendo, ¿a quiénes llamaría? A X personas, ¿vale? Pues listado y simplemente preguntar. ¿Quién pregunta? La persona, tu potencial cliente está preguntando. O Eso es. sea, tu potencial cliente está llamando a los servicios. Entonces yo, si vos ya has hecho tu avatar, tu potencial cliente y tenés segmentado bien claro para quién va tu servicio, sabes qué necesita, lo que necesita, cómo lo necesita. O sea, puedes inclusive hacer como eso, ¿no? Como un juego de rol con tu avatar, o sea, con el servicio que vos estás haciendo. Mira, se está riendo. Entonces, sería buenísimo que lo llames desde ahí y que preguntes de nuevo, aquí uso, aunque estés haciendo el juego de rol, voy a repetir esta palabra muchísimas veces, es desde la honestidad de lo que necesitaría tu avatar, ¿sí? O tu segmento. Siento que es súper importante, o sea, para que vos también cheques si eso está en el mercado, si eso se diferencia o no, te puede traer, puedes recibir muchísima más información que solamente la del precio, porque puedes testear muchísimas cosas. Entonces, yo te diría que crees tu personaje bien pulidito ahí y honesto de lo que necesita y empieces a llamar, pero desde ese lugar de juego, de creación, de motivación, de a ver qué me cuentan, si estoy entendiendo bien cuál es mi potencial cliente o no. Y en medio de todo eso también recibís el precio y haces el estudio de mercado, pero divertidísimo. O sea, yo creo que puede ser muy interesante. Muy interesante. ¿Qué Eugenia, te no sé parece? si he preguntado bien la duda. Sí, sí, si no, puedes abrirte el micro y preguntar. Sí, 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 está bien. Ahí está. Sí, Vale. sí. Yo, ¿Y qué te Pau, parece, Eugenia?
Bueno, ¿Posible? bueno, posible, posible. Posible. Vale. Con que sea posible ya está buenísimo. Ya es un paso. Probalo, probalo. Move ficha. Eh, claro, move ficha desde otra acción, desde otro lugar. O sea, es importante eso. No te quedes en la teoría. Ponete en acción y vas a ver que con la experiencia te va reportando otras experiencias que son la base para esa autoconfianza, esa relajación, ese disfrute que te estoy invitando a poner en acción. Vale. Juan Manuel. Sí, vamos a continuar. Bueno, otra cosa Sí, es que yo a los alumnos les digo pues que no hace falta decir mentiras para cuando uno hace cualquier acción, ¿sabes? Lo que tú has dicho, que hay que ser honesto. Quiero decir que no hace falta que te hagas pasar por un cliente haciendo pensar a la persona que les vas a contratar. Lo que les digo es, mira, tú les puedes explicar que estás haciendo un estudio de mercado porque estás haciendo una formación de marketing y soltarle todo el rollo, o pedirle directamente, oye, ¿qué cuesta esto para este día en este lugar? Y ya. Entonces, para mí eso es mucho más ágil, y si ya la persona necesita más información, tú le explicas, no hace falta decir mentiras, pero bueno, si te lo haces desde crearte un personaje para que haga esas llamadas, pues oye, cada uno que haga lo que quiera, como se sienta más cómodo. Lo importante es hacer el trabajo. Y sí. bueno, la honestidad para mí me parece súper importante, y yo nunca recomiendo que nadie diga ningún tipo de mentira. Mm, Claro. buenísimo. Mira, la siguiente pregunta la hace Edu y dice, los 2 o 3 siguientes días a un show, que él es DJ y dice que cuando ha pasado un show importante, me cuesta hasta levantarme de la cama y estoy súper desmotivado y triste. ¿A qué viene eso? Vale, eso tiene varias capas. Lo primero que me viene es el tema de conectar desde el placer con cualquier momento creativo. Eh, y ese subidón que tiene el directo, cómo se distribuye a lo largo de estos 3 tiempos que nombraba antes, ¿no? El pre-escénico, el escénico propiamente dicho y el post-escénico. Si yo puedo equilibrar, autorregular esos 3 momentos y conectar con el placer creativo en esos 3 momentos, porque a veces lo que nos pasa es que, claro, el placer máximo, a mí me pasaba que el placer máximo lo tenía en escena, o sea, ahí estaba como mega subidón, o sea, era lo más de lo más, y claro, después sentís ese vacío. Um, y la forma en que pude autorregular eso y sentir que en el momento de la producción, los ensayos, también conecto con la pasión, el placer, la motivación, el para qué hago lo que hago, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, solamente para facturar o realmente es lo que le da pilas, es respirar mi vida haciendo eso. Entonces, ¿cuál es el placer que tenés en el momento de la producción? O sea, ¿es un bodrio y te aburre muchísimo y te estás obligando a hacer un montón de cosas? ¿O estás encontrando la forma creativa de pasarla genial y de disfrutar muchísimo en ese preescénico? Y luego el posescénico es, si lo voy regulando, es la autovaloración de todo lo que hice, y realmente sentir que el placer de haber concluido algo me inspira a la siguiente creación. Entonces, si solamente deposito la energía y la motivación en el momento de la escena, tendré una experiencia. Pero si distribuyo eso en los 3 momentos o en todos los momentos creativos, tendré otra experiencia. Y fíjense que no estoy diciendo ni bien ni mal, simplemente es cómo querés vivir la experiencia. Luego, hay una cosa muy potente que a veces pasa, que antes de entrar en escena, eh, el miedo disfrazado de, ay, no, sí, tengo pilas, no sé qué, bla, me meto una caña de adrenalina a tope y eso que sube, la adrenalina que sube, siempre baja. Entonces, aquí te preguntaría, es, ¿cómo estás entrando en escena? ¿Con adrenalina a tope que te lleva a una hiperactividad? ¿O estás autorregulando y realmente es como hacer un deporte de alto riesgo, o sea, como escalar una pared vertical
sin seguro, o que te da una adrenalina, o escalar la pared vertical, pero tenés seguro y lo haces como a tu ritmo y lo disfrutas de otra manera, ¿sí? O sea, está el desafío, pero el tema es cómo te lo tomas. Con adrenalina, que te da ese subidón y luego tenés como ese vacío, o con endorfina, dopamina, como, o sea, otra energía, otra dinámica, sin sentir que es un deporte extremo de alto riesgo que te pega un subidón porque la adrenalina ¡pah! Estalla en la cabeza. Pero la endorfina y la dopamina todas las hormonas de la felicidad también estallan en la cabeza, pero de otra manera. Entonces, el antes y el después son diferentes. Y luego el tema del vacío, de sentir como ese vacío o como eso, y ahora cómo sigue la peli, siento que aquí vuelvo a preguntarte, o sea, ¿para qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que impulsa tu creatividad? ¿Qué es lo que nutre tu creatividad? Y sentir que no solamente lo haces, que en realidad sería al revés, o sea, lo haces para vos, haces lo que haces para vos y como consecuencia lo entregas a otros. Pero tu arte no vive porque solamente lo estás entregando a otro. Tu arte vive porque habita en vos y no podrías estar haciendo otra cosa que lo que estás haciendo porque te apasiona y lo amas. Entonces, si es así, no depende de que estés en presencia de otras personas. Entonces, ¿qué pasa con esa tristeza? ¿Qué pasa con ese bajón? ¿Qué pasa con todo eso? Yo te invitaría a que revises todo lo que te acabo de decir y sobre todo, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué querés recibir de eso? Pero no te lo va a dar literalmente el otro, lo tenés que sentir vos, porque podés tener una ovación afuera, pero si vos no podés sentir esa ovación o valoración o la gozada de hacer algo que te apasiona, da igual lo externo. Claro. Si no, estás dependiendo del otro, de la otra o de los otros. Y en realidad eso no te va a traer continuidad a largo plazo. Claro, Te va a ir desgastando. hay veces ¿Alguna que vez? estas cosas también, aparte de ser emocionales y del sentir y de tu porqué, ¿no? Y de realmente por qué estás haciendo lo que estás haciendo, a veces son simplemente químicas, porque como tú has dicho, si la dopamina y las endorfinas se ponen a tope, si el cerebro recibe mucho más de lo normal, estás ahí súper feliz, pero luego ¿qué pasa? Pues que hay 2 o 3 días que te pega un bajón y eso es químico completamente, eso no Sí, es... tal cual. Por eso hablaba de la adrenalina. Claro, Mm. entonces pues también hay que tener en cuenta esto porque a veces uno va a trabajar y solo, a ver, de forma natural no pasa, pero si a veces uno toma alguna sustancia o toma algo, que eso se añade a la adrenalina del momento y lo que sea, joder, entonces ese bajón se podría evitar evitando esas cosas y teniéndolo de forma natural. Supongo que es el caso, que es todo de forma natural, pero si no fuera el caso, pues que tengan en cuenta que a lo mejor solo eliminando eso, pues ya estaría resuelto el problema. Pero bueno, que las preguntas que tú has hecho para que se haga, pues son mucho más profundas y claro, eso, si se tiene claro por qué se hace lo que se hace y cuál es tu porqué, tu motivación de hacer las cosas, pues eso va a hacer que no puedas estar triste ni de bajón después, porque lo que vas a querer es más para cumplir tu objetivo, Sí, y tu meta. autorregular, ¿no? Eso a lo largo de los 3 momentos creativos o de todo el tiempo creativo, siento que en realidad es re buena noticia. O sea, no, evitar esos picos hace que estés como en una banda ancha Mal de lineal, bienestar, claro, claro. No es encefalograma plano, al contrario, es como estar en un registro de eh, tal vez de tristeza, de bajón, pero no es picos. O sea, claro, no es que no vas a tener esas emociones, pero no vas a tener en los extremos de euforia y depresión. claro, La idea es que autorregules emocionalmente eso y, por lo tanto, químicamente o viceversa, químicamente y emocionalmente, porque no sabemos si el huevo o la gallina, pero la cuestión es que en esa autorregulación no te estás acotando, te estás ensanchando en la mejor, el mayor bienestar
tu bienestar de Y vida. tal vez el bajón, claro, Sí, sí. total. Vale, bueno, no quedan ya casi preguntas, vamos a ir rapidito con lo que queda, pero antes Dale. de pasar a si alguna persona tiene dudas para comentar alguna cosa con Pau, deciros que tenemos una sorpresa que ahora después os diremos, que tiene que ver con Pau y algunas sesiones que vais a poder tener con ella de forma gratuita, pero no digo más, no digo más. Vamos a seguir con las preguntas. Mira, una pregunta muy cortita. ¿Cómo trabajar el miedo a la improvisación? Vale, buenísimo. Improvisando. Vale, yo siento que la improvisación depende también para qué y para quiénes, en qué marco. La improvisación tiene mucho contenido al interior. Saber y sentir la improvisación, para mí es una de las cosas que me trajo mayores beneficios en la vida, porque es como un flow creativo infinito. O sea, sentir que te entregas a la improvisación es entregarte a crear, a crear, a crear, a crear, a crear. Luego, el miedo a improvisar creo que puede llegar a estar teñido por muchos otros miedos que tienen que ver, sentir miedo al error, sentir miedo a no hacerlo bien o lo que se espera de mí, sentir miedo al juicio externo porque no lo hice tal cual se esperaba de mí o lo que yo considero que el resto espera de mí o lo que yo considero que es correcto. Entonces, aquí abrimos la caja de Pandora. Entonces, no sé si es literalmente el miedo a improvisar o son todos los miedos que contiene el momento de improvisar. Para mí, improvisar es entregarte y tener la predisposición, la apertura al juego, primero que nada, a un sí a todo lo que ocurra y a darle marco a eso. O sea, le doy marco, o sea, me tiras algo y le doy marco y creo ese marco, ¿no? En donde sucede una acción que tiene un desarrollo, un sentido, que puede ser completamente surrealista, da igual. O sea, lo importante es eso, un sí grande, darle contexto y tirar millas, ¿no? Entonces, Roberto. Ya está silenciado. Entonces, entonces, yo le preguntaría a esta persona, o la invitaría en realidad, que se haga estas preguntas. ¿Qué hay? ¿Qué otros miedos hay dentro del miedo a improvisar? Luego está otra cosa, que es si yo quiero, por ejemplo, un guión, ¿sí? O en la música, si yo me he preparado, si he dedicado tiempo consciente de curro, de estar ahí horas poniéndome en la práctica, en los ensayos, y realmente me he dedicado, ahí yo ya sé, tengo el texto sabido, tengo la obra sabida, lo que voy a interpretar lo tengo, lo siento, lo manejo, lo armo y lo desarmo. Ahí es importante poner anclajes y de saber que empiezo así, se desarrolla así, termina así y a partir de esos anclajes descanso y confío. O sea, eso sería otra forma de improvisar, ¿no? O sea, pero primero hay que dedicarle tiempo al ensayo y tenerlo por la mano, porque si no, no estás improvisando, autorrespetando ese código de sé de lo que hablo, sé de lo que estoy interpretando. Si no lo sabes, existe un tipo de improvisación. Si lo sabes, lo sentís, lo vivís y lo tenés en el cuerpo, en la mente y en la acción, hay otro tipo de improvisación, en donde esa confianza, porque ya lo tenés transitado, se abre. Y para mí, en ese sentido también, la improvisación le da frescura, originalidad, dinámica, y te permite que no te aburras con lo que estás creando, porque tenés una autosorpresa constante. Entonces, bueno, para mí la improvisación es maravillosa. O sea,
amo improvisar pero también sé que para algunas cosas necesito darme un tiempo creativo en donde me dedico a conocer lo que quiero compartir, a vivirlo, a experimentarlo, a que me pase por el cuerpo y después, teniendo esos anclajes, me voy a improvisar. Sí, sí. Entonces puede que esté sintiendo miedo a improvisar porque a lo mejor no se dio el tiempo para saber, sentir, ensayar, practicar, ponerse como a punto con lo que quiere compartir. Y claro, eso, si no lo conoces, lo primero que sentís es miedo, inseguridad, desconfianza, todo lo opuesto que en realidad es improvisar, confiar, entregarte, fluir, disfrutar al máximo. Hay muchos artistas que lo que he visto es que piensan que improvisar es hacer cosas sin saber a ver si salen bien, y la improvisación es lo contrario. Tú Ah, tienes una gran caja de herramientas, tienes una cantidad de experiencias y según el momento eliges lo que tú quieres hacer, pero que ya sabes, o sea, y improvisas la acción del momento. No, es que te inventas cosas que por amor a Dios, ya, ahora acabo de hacer algo que no había hecho en mi vida. No, 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 no. La improvisación es herramientas que tenemos y que cuando uno más y mejor improvisa es cuanto más experiencia o tablas tiene. mm, Entonces, eso, pues, no sé si por ahí puede venir la confusión, pero vamos, la improvisación es algo que uno debe hacer con experiencia. Sin experiencia, improvisar no vale la pena porque te va a retrasar y porque es más productivo ensayar y tener claro lo que quieres hacer de A a B y luego por el camino, quizás, según el directo y lo que vayas sintiendo y lo que vaya pasando, puedes marcarte otras cosas que no tenías previstas, pero sabes dónde empiezas y sabes dónde acabas. No es mm. improvisar a ver qué pasa. Sí, sí. También siento que tiene mala prensa porque mucha gente considera que es poco profesional, ¿no? Claro. Para mí improvisar también es, con todas esas herramientas que tenés, siento que es confiar en ellas, pero también salir de la caja y es pensamiento lateral, o sea, es hemisferio derecho a full, o sea, es entregarte a ese hemisferio derecho. Y creo que ahí aparecen cosas como perlitas, realmente no sabes literalmente de dónde vienen y son un regalazo y es como una eureka personal, porque, wow, hay un montón de experiencias que tenés guardadas que no las tenés en presente, pero están ahí. Y se combinan Entonces, en un momento y dan a luz algo nuevo, claro. exactamente. Entonces, entregarte a la sorpresa también. Y para mí es fundamental eso, que te permitas tener una estructura, que esa estructura te sostiene y a la vez es flexible y es maleable y tiene espacio para la sorpresa. Ujú. Claro. Hay algunas preguntas pues que son un tanto ambiguas y que dan pie a preguntar para saber exactamente hacia qué tema dirigirnos, ¿no? Por ejemplo, otra persona lo que ha preguntado es, ¿qué es lo que me falta para saber venderme bien a las agencias o representantes? Entonces, bueno, ¿cuál es? En mi opinión es una metodología y un paso a paso porque Mm. eso ya estaría solucionado, pero entiendo que su pregunta, si te la hace a ti, creo que tiene que ver más con algún tipo de bloqueo. ¿Qué dirías tú? Lo primero que me viene es preguntarle a esa persona es cuánto se autovalora y valida en lo que hace, en lo que siente que está ofreciendo. La autovaloración y la autovalidación tienen que ver con lo que creo y siento de mí. Entonces, bueno, yo concretamente le diría que autoobserve qué cree y siente de sí misma para que cuando ofrece algo, lo que ofrece nazca de esa autovaloración y validación de lo que está entregando. Vale. Muy bien. A ver, esta es un poquito, tiene su historia. Mira, llevo desde la pandemia inmovilizada. Tenía una obra de teatro, iluminador, sonidista, invertí todos mis ahorros y no pude dar la obra. Por supuesto, tuve que pagar teatro, iluminador, sonidista. Desde entonces tengo un bloqueo mental. No, no tengo miedo escénico ya que trabajo sola, hago unipersonales.
pero extraño mucho estar trabajando en un elenco, ya que toda mi carrera en Argentina la hice en grupo. Me fui a hacer cursos aquí en España, pero no consigo nada. Estoy muy sola y yo creo que eso, eh, sería mi pregunta. Bueno, a ver, yo entiendo que la pregunta aquí es eh, que tiene un bloqueo mental. Mm. El bloqueo mental supongo que le viene porque ha hecho algo con mucha ilusión que no ha funcionado y ahora le gustaría estar en grupo para no ser ella la que dirige todo esto. Bueno, es lo que interpreto yo, ¿eh? Sí. Eh, no sé si luego tiene que ver con la realidad, pero como no tenemos aquí a la persona que ha hecho la pregunta, entonces, bueno, pues eso, ese bloqueo mental de poder tirar hacia adelante sin necesidad de un grupo, ¿cómo sería para resolverlo? A pesar del fracaso que ha tenido, porque ha sido Mm. malo, pero bueno, también una pandemia mundial no es algo muy normal, o sea, tenemos que tener en cuenta que las cosas extraordinarias no van a volver a pasar. Vale, bueno, yo podría decir que tal vez también interpretando lo que compartís, el impacto de aquella experiencia ha creado como un precedente en donde hay una resistencia a crear en grupo eh, y, y deriva en una creación en solitario, ¿no? Yo en realidad invitaría a esta persona como a recrear esa experiencia, o sea, y permitirse, tal vez no hacerlo a gran escala, pero hacer como micropasos para volver a hacer acciones creativas en dúos o en tríos, no sé, o sea, en realidad con poquita gente y que sean creaciones como de bajo costo, porque el foco aquí es reeditar esa experiencia traumática y poder crear otra versión de esa situación. Claro, yo lo que estaba Eh, entendiendo era que ella actúa sola y que tenía una obra de teatro y que con iluminador, sonido y que invirtió todos sus ahorros y que lo tuvo que pagar y que no se pudo hacer por la pandemia y que por eso ahora está bloqueada. No, no, o sea, que le gustaría trabajar en grupo, entiendo que es por quitarse esa presión de no volver a hacer eso ella sola. sí, pues, volver a, bueno, lo básico para mí dentro de eso que estás diciendo es recrear esa experiencia Ok. y, o sea, volver a pasar por ese lugar, porque la única forma de transformar un impacto que hace que existe un bloqueo mental, que crea una escena interna alimentada por hechos del pasado que no están ocurriendo literalmente ahora, pero siguen condicionándote ahora, ¿no? Es que esa escena interna se reescriba con acciones concretas. O sea, a mí me da miedo, no sé, me da miedo, qué sé yo, que me pregunten sobre este tema y lo que necesito es que me pregunten sobre este tema para que yo pueda transitar ese proceso reescribiendo esa experiencia eh, y construyendo una nueva versión de esa experiencia. Ujú. Eso es lo que me viene. Igual no tenemos muy claro de lo que estamos hablando, porque estaba haciendo interpretación de lo que Claro. está diciendo esta persona, pero me parece que eso sería lo básico de lo que estoy escuchando. Para empezar a tirar del hilo, claro. Vale, y luego, bueno, pues estas preguntas son preguntas que propusiste tú de ejemplo, ¿no? Que a toda la comunidad le encantaron, que era, ¿sientes miedo a exponer o presentar los precios de tus creaciones? ¿Sientes Mm. miedo a vender tus creaciones? ¿Por qué? Entiendo que sería un conjunto de preguntas de una misma respuesta. Sí, sí, sí. Bueno, aquí de nuevo está el tema de la autovaloración y validación. Siento que siempre, bueno, como en mi propia experiencia, valorar y darle un precio a, a- a- a mi arte o al arte
es como mega subjetivo, o sea, es como, ¿qué precio le pongo a esto, no? Como, si estoy 30.000 horas dedicándole a esto, como, o sea, si quiero poner precio ahora a lo que es el espectáculo, o sea, tendría que cobrarlo miles y miles, ¿no? Pero bueno, acercarse a eso es súper importante desde ese lugar, ¿no? De cómo valoro y valido lo que estoy haciendo. Eh, Cuando, como ya lo dijiste vos, Juan Manuel, o sea, cuando yo entrego algo, en realidad siempre una venta es bidireccional, no es que yo te estoy vendiendo algo, sino hay alguien que necesita algo y yo ofrezco esto, ¿no? O sea, esa bidireccionalidad hace que esa relación sea horizontal. No estoy ni por arriba ni por abajo de nadie, o sea, estoy ofreciendo un servicio que es a través del arte y esa persona necesita ese servicio o esa creación. Ponerle precio a eso, bueno, hay cosas técnicas como las que vos enseñas y hay otras que tienen que ver más con esto, ¿no? Yo te diría que empieces por los mínimos, o sea, cuál es lo mínimo que estás dispuesto a recibir de esto y a partir de ahí que transites la valoración en dinero hacia tu precio ideal, ¿no? Hacia lo que sentís que es como lo equilibrado de lo que querés recibir. Um, pero es que antes, si no pasas por el lugar de sentir que lo que estás creando tiene un valor literal y que ese valor te lo mereces y estás dispuesto a recibirlo, o sea, por más que te digan que es poco o es mucho, siempre vas a estar en crisis con lo que estás cobrando. Sí, sí, sí. Siempre. O sea, Veo que algunas entonces, personas han dejado algunas preguntas en el chat. Perdona, te he cortado. ¿Ibas a...? no sé qué más era, no sé si respondía a todo lo Sí, que... sí. Si sientes miedo a exponer o presentar tus precios de tus creaciones, si sientes miedo a vender tus creaciones y por qué. Mm. El miedo para mí es buena noticia, porque me está llamando la atención sobre algo que necesita ser escuchado. Entonces, cuando sientas miedo, empieza por ahí. ¿Qué necesito escuchar? ¿Qué me está llamando la atención? Necesito detenerme aquí para ver, autoobservarme y ver qué está pasando. Entonces, no tomes el miedo como el enemigo, al contrario, el miedo te está cuidando fisiológica, o sea, orgánicamente, el miedo existe para eso. Pero no solamente el miedo dentro de lo físico, sino el miedo emocional o mental conecta con ese lugar en donde algo te está llamando la atención para transformarlo, para reeditarlo, para actualizarlo, para lo que necesites en ese momento. Entonces, dale atención a ese miedo y hacerte preguntas en relación a él. Claro. Entonces, a medida que vos haces preguntas, entras en esa capa en donde tengo miedo a cobrar, no sé, 5.000 euros por esto. Sí, ¿por qué? Porque creo que como artista debería hacer las cosas gratis. ¿Por qué? Porque el arte es gratis. O sea, esa creencia la puedo revisar y actualizar, sí. Entonces, cómo me dignifica esto cuando le pongo un precio que es coherente para mí? Pues sí, me siento digna. Vale, pues ahí va. No sé, me invento, ¿no? Pero va por ahí, con esa elaboración de preguntas que van abriendo capas y van actualizando una creencia. Porque también en el ámbito del arte, el tema de poner un precio a veces ha sido juzgado como que como que denigras la acción artística si le pones un precio y ese precio encima es elevado, ¿no? O por otro lado es, si le pones mucho precio, entonces quiere decir que lo que estás haciendo realmente es valorado. Y eso en el arte es tan subjetivo. Claro. Entonces, ¿qué es lo coherente? La pregunta concreta cuando pones el valor a lo que vos estás haciendo es que hoy es coherente para vos. Claro. Sí, sí. Porque inclusive habiendo hecho, no sé si pasa eso, Juan Manuel, pero a veces haciendo el estudio de mercado, tenés un precio, como más o menos en la media, qué sé yo, pero si no es coherente para vos ese precio, no lo podés decir, o sea, no podés decirle a la otra persona, son 5.000, ni 50. Entonces es cobrar ahora, aunque sepas que estás cobrando por debajo de la media, cobra lo que hoy es coherente para vos. Y sabe que tu precio ideal es aquel. Mientras tanto, ponete en acción y ofrece tu producto.
Pero si no haces esa acción y recibís el feedback de eso, te vas a quedar en el mundo imaginario de estoy cobrando poco, estoy cobrando mucho, no estoy cobrando, no estoy en ese qué. Ponete en acción. O sea, Bueno, en y si realidad, estos mínimos, mm, sí, no, comentaba que dale, dale. en realidad dentro de la metodología que vemos dentro de la formación de marketing para artistas, creamos el espectáculo en torno a el precio de mercado, por lo tanto, esa problemática no se ha dado todavía. Vamos, se puede dar si tú creas un gran espectáculo y cobras lo que consideras poco, pues vas a querer más, pero si estás por encima del precio de mercado no va a funcionar. Y hay veces pues que también pasa al revés, ¿no? Si estás por encima del precio de mercado, tú puedes estar contento o contenta, pero claro, no vas a tener tantas actuaciones como si estuvieras en precio de mercado. Y a Mm, veces, pues, hombre, hay muchos artistas, y esto muchos van a ser así, cuando no tenéis ganas de hacer un espectáculo porque tenéis la fecha comprometida o queréis ir de vacaciones, y os llama un cliente, ¿qué suele hacer todo el mundo? Le voy a pedir el triple porque si me dice que sí, venga, me quedo y lo hago, y si no, no. Bueno, pues eso normalmente son pensamientos limitadores para otros temas que van a afectar después. Entonces, para mí lo ideal es hacer las cosas paso a paso, con su lógica, con su metodología. Tú averiguas qué es lo que debes cobrar, montas el espectáculo para ganar dinero con ese precio de mercado y ahora ya, si quieres subir tus precios, ya sea por la ley de la oferta y la demanda, la ley de Pareto, otras muchas estrategias que tenemos en la formación para ir aumentando mm, tus precios, se van aumentando hasta que llegues al objetivo que tú quieras. Pero en un momento, para optimizar o sea, lo que queremos es trabajar y ganar dinero. Entonces, para optimizar todo eso, lo que necesitamos es averiguar el precio de mercado y a partir de ahí empezar a trabajar, pero no poner el precio a ojo, por mucho que tú lo sientas. Y eso viene en relación a que el espectáculo no es que tú lo creas primero y luego cobras lo que sientas, que en ese caso tienes toda la razón del mundo. Pero si yo con ese precio de mercado creo ahora el espectáculo, va a estar siempre todo alineado porque sé que estoy dando lo que estoy vendiendo, ¿sabes? Entonces, por eso creo mm. que es importante eso, tener la metodología y la, el paso a paso, además de unas buenas estrategias de mentalidad que hacen que tú puedas avanzar y conseguir, con todo lo que nos estás diciendo, más rápido el objetivo que tú quieras. Eso es súper importante. Bueno, Buenísimo. como te decía antes, hay algunas preguntas aquí en el chat que me están mandando a mí de forma privada, ahora las leo, pero falta solo la última esto de preguntas, que es, ¿reconoces que sientes miedo escénico o miedo a exponerte? Que eso yo creo que más o menos lo hemos hablado antes con la otra pregunta. ¿En qué momento aparece? Que has dicho el pre, durante y el post. ¿Y en qué momento te sientes más bloqueado? ¿Antes, durante o después de la exposición o puesta en escena? En este caso, de las preguntas que nos han hecho, hemos visto que hay un claro ejemplo de en el post, de después, Mm, ¿no? parece. De después, además, no después del evento inmediatamente, sino días después, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sobre este bloquecito de preguntas, ¿te lo leo otra vez o lo tienes? No, más o menos, en realidad lo que quería aportar en relación a esto, del miedo escénico, miedo a exponerse, que hay mucha gente que lo pongo así como concreto si te das cuenta, porque siento que es importante reconocerlo, o sea, darte cuenta lo que te está pasando y para eso vuelvo al tema de la autoobservación. Yo siempre te pido cuando hacemos las sesiones que autoobserves 5 dimensiones o 6 de vos mismo, entonces es importante que a partir de lo que estás autoobservando recibas noticias de vos, porque si no te o sea, para mí cualquier exposición o puesta en escena es un acto de comunicación intrapersonal, o sea, es un acto de comunicación con uno mismo. Entonces, si yo no me entero de lo que me está pasando, evidentemente no podré echar mano de esas herramientas creativas que puedo usar para resolver lo que está ocurriendo. Entonces, cuando me autoobservo, me doy cuenta que siento el miedo, que siento ansiedad, que siento vergüenza, que siento miedo al que dirán, a quedarme en blanco, que estoy sudando, que me están pasando un montón de cosas de tartamudeo, de que me tiemblan las piernas, de que el corazón se me va a salir del pecho. Todos esos síntomas, problemas, situaciones, emociones, pensamientos, son buenas noticias porque cuando me doy cuenta, puedo echar mano de esos recursos creativos y empezar progresivamente a encontrar soluciones a esos estados.
Pero si yo no me entero de lo que me está pasando, si yo no estoy en esa actualización constante de mi comunicación intrapersonal, no puedo hacer nada. Simplemente entre comillas, me victimizo ante una situación y si yo me convierto en víctima me desempodero. O sea, le doy poder al miedo, le doy poder a la idea de que soy un desastre, le doy poder a la mirada externa, le doy poder al no tengo, no puedo, no alcanzo, no soy capaz. Entonces, estas 5 dimensiones es el cuerpo físico, emocional, mental, el relacional, intrapersonal e interpersonal, o sea, cuál es tu relación y comunicación con vos como persona, hacia vos y con el entorno, y el energético vibracional, que es para mí el energético es tu presencia escénica, o sea, cómo te plantas en una situación, y cuando hablo de presencia escénica es en la escena propiamente dicha, pero también en cualquier situación de tu vida, o sea, estamos en escena, en distintos tipos de escenas y en distintos tipos de exposición. Entonces, bueno, eso me parece importante. Autoobservate, trae la atención hacia vos, recibí noticias tuyas y a partir de ahí poner en acción los recursos creativos que tengas. Muy bien, vale. Yo creo que es súper interesante esto, sobre todo cuando nos hacemos preguntas sobre por qué sentimos lo que sentimos y cómo mejorarlo, evitando lo que no nos gusta que estamos sintiendo, claro, y potenciando lo que sí. Y eso es súper, súper importante, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a hacer espectáculos y que al final, pues eso, que tenemos que estar con un estado de energía alto, estar felices, contentos y transmitir lo que queremos transmitir con nuestros espectáculos. Entonces, Pau, creo que ha llegado el momento, les voy a decir la sorpresa que íbamos a hacer. Si alguien quiere tener una sesión con Pau gratuita de descubrimiento, de investigación, de saber cómo liberar algún tipo de bloqueo, esto no va a ser una sesión mágica que en 10 minutos ya te vuelves un superhéroe, pero Pau se ha ofrecido que como somos un pequeño grupo, atender a las personas para conoceros personalmente de uno en uno y de forma gratuita, pues ver un poquito cuál es el bloqueo, cómo se puede quitar y ya os comenta ella si os puede ayudar más o menos o con eso queda resuelto, aunque bueno, al principio es un proceso, ¿no? Para empezar a mejorar en todas las áreas, ya no solo en la artística, aunque ese es el objetivo, ¿no? Entonces, para eso os voy a dejar un enlace en el chat. Eh, que es métodomka.com, la barrita así y pone PAO. Entonces, eso os va a llevar a esta página que os voy a enseñar aquí. A ver si puedo compartir. Ahí está. Método MKA-PAO. Este es el enlace. Y entonces, una vez vais a llegar a esta página, aquí os explica que es una reunión gratuita con Pao Gosso. Bueno, en fin, lo leéis y si queréis reservar la reunión, ella pues es una persona y va a ir atendiéndose en el orden que os vayáis registrando cuando ella vaya pudiendo. Entonces, dejáis el nombre, el email y el teléfono, os va a llegar toda su información por si queréis investigar su web, sus redes sociales o sus cosas, y aparte, pues vais a tener el contacto directo con ella porque ella os llamará, os mandará un WhatsApp, un email, no sé. Pau, porfa, cuéntanos un poquito, cuando tú atiendes a una persona, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que haces? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por crear este espacio también de apertura y a ustedes por recibir el regalo. Yo comienzo siempre por esto que les acabo de contar, de la autoobservación. En realidad es lo transversal en todo lo que hago. El método se llama CREA y lo podrán ver en mi web y es un recorrido desde lo más físico y literal, que es el cuerpo, a lo emocional, las creencias o pensamientos que suceden continuamente en nosotras. Entonces, las primeras 3 sesiones son lo físico, las siguientes sesiones, que son 8, son todo lo que implica emocional y mental, y al final están las 3 sesiones dedicadas a pulir esa nota única, que es esa particularidad que tenés para brillar y entregar al mundo. Entonces es como un recorrido. Para mí la narrativa es poner el foco en tu particularidad, en lo que te hace único y repetible, y desde ahí compartirte.
qué es lo que está limitando, filtrando y no permitiendo ese brillo natural, esos miedos, esas creencias, esas limitaciones, esos paradigmas que están haciendo que tu vida tenga una versión y no otra. Entonces lo que hacemos en las sesiones es transformar ese paradigma y convertirlo en eso, que sí, estoy convencidísima, para mí es una utopía realizada, esa paradoja de que, y es el para qué más potente, de que todo el mundo tiene esa nota única y hemos venido a brillar, a pasarlo bien, súper bien y a brillar con esos talentos, dones, experiencias, aptitudes y actitudes, hemos venido a brillar. Entonces, el recorrido del método CREA es ese, es acompañarte a brillar, como lo dije al principio. Qué bien. Vale, pues mira, hay aquí alguna pregunta más en el chat que han ido poniendo. Por ejemplo, Gaia dice, siento que mi anterior escuela me hizo perder mucho la confianza en mí misma. Me metieron en la cabeza que la interpretación era sacrificio y trabajar Mm. con traumas, supuestamente ya sanados. Tengo muchos bloqueos a la hora de ponerme a preparar un texto, un personaje, me autosaboteo y acabo diciéndome que tal vez no quiera esto. Entonces, claro, eso es un problema. No sé, Wow, Gaia, si estás eso, por aquí, porque ha sido muy profundo esto. A ver sí. si Bueno, yo... eso me pasaba muchísimo cuando me dediqué un tiempo solamente a acompañar a músicos. Venían la gente del SMUC o del liceo hechos polvo porque la academia también lleva a ese lugar, ¿no? Que habla Gaia. Um, y tu nota única salió por un músico que le preguntaba por qué había elegido la música como lenguaje de comunicación y como modo de vida, y entonces empezó a contarme súper emocionado y apasionado, y en un momento me dice, pero Pau, tengo pánico a errarle una nota. Entonces hicimos, a partir de ahí, realmente fue como un antes y un después, porque pusimos la atención en todos sus talentos, sus dones, sus particularidades, su forma de interpretar. Mm, pulimos todo lo que sí, o sea, pusimos el foco al 100% en lo que sí. El miedo y la posibilidad del error estaban, pero su atención no estaba dedicada a eso. Entonces, la mejor forma de reconstruir esa autoconfianza que la academia, por lo que sea la hiperexigencia o lo que sea, o la sensibilidad de la persona que interpreta lo que se espera de ella de una manera o de otra, es poner el foco en ese lugar en donde toda persona es única e irrepetible. Este chico tenía que presentarse a un tribunal en el SMUC y para él era lo peor, terrible ser juzgado por ese tribunal. Y en realidad horizontalizamos también, hay personas ahí sentadas y cada uno de los del tribunal también tiene una experiencia y tiene una particularidad. Entonces no está allá lejos, o sea, saben más de algo que vos estás practicando y aprendiendo, pero también puedes ofrecerle algo que nace en vos y que es único y repetible. Entonces, la elaboración de ese concierto o esa audición fue maravillosa y tiene que ver con esto, ¿no? De recuperar y poner en foco tu particularidad y darle energía y atención y pulir esa particularidad. Y la confianza nace porque estoy en una constante práctica de eso, de ese aspecto, de ese lugar, de esa condición que me hace única e irrepetible. Y aquí no hay egos, ¿eh? Realmente es autorreconocer cuál es tu potencial y sacarle brillo, o sea, que se exponga que salga a la luz desde ese brillo. Sereno, sencillo, poderoso, afectivo, etcétera. Entonces, buenísimo, Gaia, que ya te estés haciendo la pregunta de cómo puedo recuperar mi confianza. Porque si ni siquiera te hicieras esa pregunta, pues estaríamos en otra situación. Pero ya ahí hay un 50% que está súper avanzado. Así que Claro, ella genial, sabe que se está autosaboteando. claro. Sí, sí. Vale. Bueno, Yo te Gaia, diría que como base, reconoce tus talentos, tus capacidades, tus dones, tu sí, lo que te hace única y repetible, y a partir de ahí, a ver qué va pasando, ¿no? ¿Qué se mueve? claro, claro. También, o sea, esto que estamos compartiendo aquí, o sea, cada ser humano
O sea, yo tengo el método y son 3 meses y medio, pero es que es lo básico que yo sentí crear para que a partir de ahí pasaran otras cosas, ¿no? Como es algo que cambia ciertas cosas y estructuras que pueden llegar a ser sostenidas en el tiempo. Pero aquí la única historia es que a partir de esas bases vos sigas en una práctica constante hasta el infinito, porque como ser humano hay una transformación cotidiana que, bueno, que en realidad es la buena noticia de la vida también, Sí, sí. actualizarnos constantemente, ¿no? Claro. Por eso, Gaia, yo te recomendaría que si puedes, reserves la sesión que tienes ahora la oportunidad, porque a lo mejor hablando con ella directamente puedes ahondar un poquito más y te va a ayudar más. Mira, Patricia pregunta, ¿qué puedo hacer para quitar ese poder externo? Patricia está por aquí. ¿Te puedes abrir el micro, Patricia? Hola, sí. ¿Se Buenas. me oye? Sí, Muy Sí, buena. Sí, era con respecto a lo que había comentado ella, ¿no? De cuando pones el foco en el que está afuera, en el que te mira, en el que te juzga, y un poco cómo empezar a trabajar por ahí. reconociendo tu valor, reconociéndote a vos misma. O sea, todas las personas, Patricia, tenemos un talento, un don y una, como una particularidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recupero ese poder? Reconociendo mis particularidades, mis dones, mis talentos, mis actitudes. O sea, tener una actitud constructiva ante la vida es una decisión, pero también tengo aptitudes para hacer cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, tener claro eso es como una base. Luego, reconocer cuando pones el poder en el otro. O sea, cuando pones el poder en la mirada del público, en lo que se espera de mí, en una idea que no es muy constructiva. Cuando vas reconociendo esos puntos en donde te desempoderas y empoderas lo externo, vale, la pregunta clave es, ¿a quién le estoy dando el poder? Le estoy dando el poder al dinero, le estoy dando el poder al tiempo, le estoy dando el poder a una persona, le estoy dando el poder. Con que te hagas la pregunta a quién le estoy dando el poder, ya estás recuperando tu poder, porque te estás haciendo consciente de lo que estás entregando o del vacío que estás sintiendo por X cosas. Entonces, si podés empezar por eso, de preguntarte ante una situación en donde no te sentís en coherencia con lo que está sucediendo o en bienestar, es a quién o a qué le estoy dando el poder. A partir de eso se abre la caja de Pandora. Pero la buena noticia es que estás con esa pregunta, solamente con esa pregunta, ya estás recuperando tu poder. Vale, gracias. Como todo, hay que ponerlo en práctica, mover ficha. En eso soy como súper redundante y no me canso de hacerlo, porque si no lo llevamos a la acción, pues no pasa nada. bueno, pues no sé, Pao, si tienes alguna cosita más que comentar, creo que ha sido súper completo, creo que todas las preguntas han sido más o menos respondidas. Os recuerdo que tenéis la opción de poder agendar una sesión con Pao para hablar con ella y bueno, si tenéis algún tema quizás más privado que no queráis hablar en público, pues es una buena oportunidad. Y nada, por lo demás, yo creo que ha sido un tiempo fantástico compartido, que todos hemos aprendido y no sé si quieres añadir algo más. Mm, Súper agradecida, Juan Manuel, la verdad que la he pasado genial, me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Gracias a todos y a todas por estar aquí, y gracias por las preguntas que han sido muy interesantes, muy, muy interesantes. Y me encantará encontrarnos de tú a tú en esa sesión de exploración y escucharlas más en directo. Eh, un placer. Muchas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. A los que se han ido antes, pues les voy a mandar la grabación, a los que no han podido asistir también. Así que nada, en breve seguimos en contacto y seguimos avanzando. Hasta Sí, a por luego. ello. Chao, Chao. gracias.